La alergia a los alimentos es también una reacción del organismo contra una sustancia que debería de considerar normal y la considera extraña. Y dentro de los alimentos tenemos dos grupos de reacciones, unas que son las alergias conocidas y otras que son las intolerancias. La reacción alérgica a los alimentos también, igual que con otras sustancias, el organismo ve como extraño un alimento que entra en el organismo cuando debe considerarlo como una sustancia normal. En cuanto a alergia a alimentos, vemos dos tipos, lo que son las alergias propiamente dichas, que es una reacción exagerada del organismo, y lo que son las intolerancias, que es una mala digestión, una mala absorción de un mal metabolismo de la digestión del alimento. Nosotros vamos a ver ahora mismo la alergia a alimentos, tanto en adultos como en niños. En niños tenemos una serie de alimentos que son bastante diferentes a adultos porque son los primeros que se introducen en la dieta. Entonces, en el lactante, nada más nacer, vemos la primera alergia que se observa es la alergia a la leche de vaca, cuando la madre deja de lactar y se le introduce un biberón. Generalmente hemos observado que cuando se introduce un biberón y se produce reacción a la leche de vaca, suele haber un antecedente, y es que el niño sea una tendencia a ser alérgico, atópico, y que muchas veces en maternidad, el primer día de estancia, porque la madre todavía no tenía leche suficiente, en lugar de darle un glucosado, un suero con azúcar, se le ha dado un biberón de leche, y después el bebé no ha vuelto a probar la leche hasta 2 o 3 meses después en un biberón, y entonces es cuando se ha producido esta reacción alérgica. Esta alergia suele durar desde los 3 o 4 meses hasta los 2 o 3 años de vida si tenemos una dieta estricta fuera de leche de vaca, que es una leche preparada, adaptada al niño. Después, la segunda causa de alergia en el niño es la alergia al huevo. Y esto suele producirse cuando se introduce el huevo, a los 9 meses más o menos, y en los niños suele ser producida más a la clara del huevo que a la yema. Y suele durar hasta los 5 años de edad si hacemos una dieta estricta de huevo, sin tener trazas ni nada. Es muy importante que cuando un niño se diagnostica de alergia a un alimento, no tomen absolutamente nada de él, ni siquiera contacto con este alimento, porque el contacto mínimo con el alimento mantiene la alergia. Se ha visto, por ejemplo, que cuando una abuela, después de tomar un vaso de leche, le da un beso a un bebé que tiene alergia a la leche, pues se produce una reacción en la cara y una inflamación. Es decir, hasta el contacto cutáneo con la leche, si eres alérgico, se puede producir reacción alérgica. Ahora nos preguntamos, ¿por qué un adulto que ya tolera un alimento se hace alérgico? Muchas veces la reacción con un alimento en un adulto muchas veces se produce porque tiene reactividad cruzada, reacción que se parece a otras cosas con las cuales tiene alergia. Entonces, por ejemplo, el huevo en el adulto se produce alergia generalmente a la yema, no a la clara como en el niño. Y esto se debe porque muchas personas que tienen alergia a la yema se llama el síndrome de la alergia plumas-huevo, porque tienen pájaros a los cuales tienen alergia a las plumas y al suelo de los pájaros, cuando tienen muchos periquitos, que son criadores de periquitos, por ejemplo, y después esa proteína es similar a la yema del huevo, y entonces tienen reacción y no toleran el huevo cuando ya tienen 30 o 40 años. Otra reacción que se puede producir también, es muy frecuente en los adultos, es la alergia a los frutos secos, principalmente al cacahuete, a la avellana y en España a la nuez, porque se utiliza mucho en pasteles y en bollería y en salsas algunas veces. Entonces, estos frutos secos a veces se producen porque tienes alergia a un polen que está en el ambiente que se llama artemisia y se parecen mucho a los frutos secos. Otras veces porque el fruto seco está modificado. Por ejemplo, los cacahuetes se modifican y es muy frecuente en Estados Unidos que utilizan cacahuete para mantequilla, para pasteles, y encima lo calientan mucho, y esto hace que algunos alérgenos, sustancias que producen una alergia que están en el cacahuete, se manifiesten más y sea muy frecuente la alergia. La alergia a los frutos secos, tanto en Estados Unidos al cacahuete como en España también y en Inglaterra a la nuez, es muy peligrosa porque produce inflamación de la vía respiratoria, de la laringe, angiodema de laringe. También produce inflamación de los párpados y los labios, que es menos grave, pero la laringe impide la respiración y hay que acudir inmediatamente, en minutos, a urgencias. Y si podemos administrar adrenalina antes de llegar, mucho mejor, para mantener la vía respiratoria libre y poder respirar con normalidad. Otro grupo de alimentos que produce alergia frecuente son las frutas. Y dentro de las frutas, en España, en la zona mediterránea, la más frecuente es el melocotón. El melocotón empieza muchas veces por alergia a la piel. La gente que toca el melocotón tiene síntomas cutáneos de urticaria, de picor. Y al principio, cuando la alergia es leve al melocotón y a esas frutas, que se llaman unas frutas rosáceas,
Si se lo pelan y lo lavan, lo puede tolerar porque tienen una proteína que se llama LTP que sirve de defensa contra los insectos, para que no se lo coman estas frutas, y esta LTP es la que nos hace producir alergia. Después, cuando avanza más estos síntomas que vamos haciendo más alérgicos, ya empezamos a tener síntomas con la pulpa. Y los pacientes refieren un síntoma que se llama síndrome oral, que es que al ponerse en la boca, cuando todavía es medianamente alérgico, produce picor en la boca, en la lengua, en los labios, y algunas veces leve inflamación del labio. Y ya un caso más avanzado de alergia, cuando ya tenemos mucha alergia a esta fruta en concreto o cualquier alimento, al intragarlo nos inflamamos la laringe y entonces tenemos el compromiso respiratorio, no poder respirar, y problemas digestivos como diarrea, vómitos o malestar general. En las frutas, por regla general, la mayoría la alergia es progresiva, pero tenemos algunos alimentos y alguna fruta, por ejemplo el kiwi, que puede producir un shock anafiláctico, una reacción severa con la primera vez que se toma cuando se produce la clínica, que previamente la hemos tolerado y un día tomamos el alimento y nos produce una reacción muy grave. Y muy grave es que se inflama siempre, casi siempre suele empezar con los labios, los párpados y la laringe. En estos casos siempre acudir a urgencias inmediatamente. Y también puede pasarnos estas reacciones severas con otros alimentos como son los pescados. Los pescados tienen una proteína muy volátil que está en el ambiente, incluso hay gente que entra en un restaurante o pasa por una pescadería y ya al oler tiene síntomas. Realmente en los niños que tienen alergia al pescado prohibimos a las madres que hagan pescado en su casa. En la alergia a alimentos todavía no existen tratamientos muy eficaces. Lo más importante siempre es evitar el alimento y las trazas, las pequeñas partes de este alimento, porque la diferencia entre la intolerancia y la alergia es que la alergia con pequeñas dosis de alimento produce cuadros muy severos. La intolerancia son problemas de dosis importantes. Entonces mucha gente dice, pues yo puedo tolerar un medio plátano, pues porque no tiene alergia, tiene intolerancia. Entonces en la alergia siempre evitar el alimento. Cada día estamos investigando en nuevas vacunas para los alimentos. En este momento solamente disponemos comercializada en el mercado la de melocotón, para aquella gente que tiene síntomas que lo toca, que están en fruterías. Incluso tengo personas que al entrar en una frutería han tenido también síntomas, y se están estudiando ahora mismo y estamos probando vacunas con frutos secos, pero todavía no están comercializadas, están en plan de prueba. En los pacientes que tienen alergia al alimento que le hemos diagnosticado, le aconsejamos 3 tipos de tratamientos. Un tratamiento leve, antihistamínicos, para el picor, si es solamente es picor, si es un síndrome oral que decimos anteriormente, de picor en la boca o en las manos. Si realmente tiene síntomas de inflamación, que tiene urticaria, abones, le recomendamos corticoides. Y aquellos pacientes que tienen un diagnóstico importante, les aconsejamos que lleven siempre encima, sobre todo cuando comen fuera de casa, una jeringuilla autoinyectable que se inyecta cuando se pincha de adrenalina. ¿Esto por qué es? Porque si tenemos un compromiso respiratorio que no podemos respirar porque se inflama la laringe, es importante administrar inmediatamente en los siguientes minutos y acudir a urgencias. ¿Por qué cuando salen de casa? Porque muchas veces vamos a un restaurante y decimos esto contiene frutos secos o tiene esto. No, pero a lo mejor han freído previamente el alimento con otra salsa o le han puesto una salsa y está oculto y el propio camarero desconoce esa composición, y es donde se hacen la mayoría de las veces transgresiones, que el paciente toma sin querer ese alimento y tiene el problema. Por tanto, resumiendo, ante un cuadro de una reacción grave con la ingesta de un alimento, inmediatamente hay que acudir a urgencia en 5 o 10 minutos. Las urgencias más próximas para administrar un tratamiento eficaz y que el paciente pueda respirar. Si disponemos de adrenalina, se inyectamos, y si no, no hay que buscar un hospital, sino un centro de salud que es más próximo o un hospital, pero decir siempre reacción alérgica severa e importante.